Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en la hora del relax, relajándonos aquí con los muy ligeros temitas de la economía, ¿verdad? Este, en este caso, pues vamos a hablar del neoliberalismo y nuestra intención es hablar del neoliberalismo en México, obviamente, pero para poder entender el neoliberalismo en México, pues primero tenemos que entender al neoliberalismo o nuevo liberalismo. Así que este video lo vamos a dedicar exclusivamente, es una especie de video introductorio para hablar solamente de el neoliberalismo y cómo lo vamos a entender cuando estemos analizando el caso mexicano. Ahora, lo primero que hay que entender es que neoliberalismo es un sistema económico, político y filosófico. Ahorita voy a regresar sobre esto. ¿Qué es lo que va a promover? La libertad de cada individuo, va a limitar, tratar de que esté limitado, por lo tanto, el poder del Estado. El Estado no debe de meterse con los individuos porque, puesto que lo más importante es la libertad individual. Y se va a oponer al despotismo y se va a fundamentar en la famosísima y nunca bien ponderada democracia. ¿Ok? Pero vámonos con más detalle. El neoliberalismo es un sistema económico, político y filosófico. Bueno, vamos a ver palabra un poco, tampoco se asusten. Palabra por palabra. El neoliberalismo es un sistema. Bueno, ¿qué es un sistema? El mundo está rodeado, nuestro mundo está rodeado y creado a través de sistemas. Un sistema es cuando varios componentes empiezan a interactuar entre sí y en su interacción generan como un nuevo ente. ¿Okay? Y este ente va a depender también no solamente de la interacción entre sus componentes, sino también de la interacción con el medio en el que se está desarrollando. A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, un ramo de flores es un sistema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo ponga así en una mesa y acomode una por una 12 rosas, un poco de nube, unas cuantas hojitas verdes y las ponga así desparramadas encima de una mesa. Estamos de acuerdo en que eso no es un ramo de flores. El ramo de flores, el ente ramo de flores, nace cuando yo acomodo estas flores y esas ramitas de una manera particular, que la relación, interacción entre ellas va a generar el ramo de flores. Y hay distintos ramos de flores. Hay unos que son solamente envueltos en un papel para entregar a la novia, otros que son para poner en una mesa, en una base de madera, etcétera. Ahora, están interactuando con el medio que les rodea, porque no es lo mismo un ramo, ver flores en un funeral, que verlos en una boda, que verlos en la mesa de una casa, en la cómoda de una habitación. Una silla misma es un sistema. Una silla son 4 patas, una base para sentarse, un respaldo. ¿Ok? Ahora, si modificas uno de los componentes, todo el sistema se modifica. ¿Ok? Si yo quito una de esas flores, si cambio un color, ya no va a ser el mismo ramo de flores y a lo mejor ya incluso no va a significar lo mismo. O cambio un tipo de flor por otro tipo de flor y entonces ahí la convierto ya sea en un ramo de flores para un funeral o un ramo de flores para una novia. En una silla, pues con que corte a la mitad una de las 4 patas, vamos a ver que adiós silla, ¿ok? Con modificar uno de los componentes, todo el sistema se ve modificado. Ahora, les decía, está relacionado con el ambiente, o sea, con el medio, también interactúa con el medio. No es lo mismo una silla alrededor de una mesa de comedor que una silla abajo del fondo del mar, donde no tiene sentido, ¿ok?
Entonces, ahora, hay sistemas, bueno, el cuerpo humano también es un sistema. El corazón, si pones tú un corazón, un riñón, un hígado, wiri, encima de una mesa, no tienes un ser humano, ¿verdad? Tienes un destazadero ahí nada más. Digamos que en las carnicerías no hay vacas, hay pedazos de vacas. Aunque existan todos los pedazos de esa vaca, pero no hay vacas. No hay un ser humano si están en una mesa, el corazón, el estómago, el cerebro, etcétera. Se convierte en ser humano cuando esos elementos empiezan a interactuar entre sí. Ahora, hay que ver que cada uno de ellos, en este caso, hay sistemas que son más complejos que otros. De hecho, hay sistemas que están compuestos por pequeños, bueno, o por sistemas más pequeños, o sea, sistemas que componen sistemas más grandes y complejos, como el cuerpo humano, les decía. O sea, el corazón mismo es un sistema en sí, los riñones mismos son un sistema en sí, que interactúan con otros sistemas. Bueno, pues uno de los sistemas más complejos que existen en el mundo es el social, la sociedad. La sociedad es un sistema compuesto por diferentes pequeños y no tan pequeños subsistemas. ¿Ok? Entonces, el neoliberalismo no es nada más un montón de reglas de economía. El neoliberalismo es todo un sistema que va a estar compuesto por otros subsistemas y dentro de estos, por supuesto, tenemos una serie de reglas económicas, ¿no? O de aspectos materiales, por supuesto, pero también una serie de aspectos políticos, perdone, pero al cambiar de computadora se movió la letra. También una serie de componentes políticos específicos, una política específica que le corresponde y, por supuesto, que esto es lo que a mí lo personal me parece más remarcable, un sistema filosófico. ¿Qué quiere decir? Que es una propuesta de cómo debe de ser la vida, el mundo, cómo debe de ser concebido el mundo, la vida y cómo debe de ser concebido el ser humano, cómo debe concebirse el ser humano a sí mismo. O sea, el liberalismo trae aparejado todo esto, ¿ok? Ahora, entonces, ¿cuáles son las características principales, algunas características de este pensamiento? O sea, de esta ideología liberal. Para que pueda tener sentido el neoliberalismo, tenemos que tener ciertas creencias filosóficas. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas creencias filosóficas que debemos de tener según el liberalismo? Bueno, el individualismo. El liberalismo va a estar a favor, el neoliberalismo, que el neoliberalismo con respecto al liberalismo es como un liberalismo reforzado que sobre todo va a subrayar aún más la necesidad de que el Estado no intervenga en la economía. Pero básicamente son son muy parecidos. Ahora, el individualismo va a decir, es una cosa muy importante para el neoliberalismo. Nos venden la idea de que el individuo es lo máximo, ¿ok? Es una persona única y en ejercicio de su plena libertad. Lo más importante es la libertad que tienes. O sea, por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser un ser humano, tú ya eres una persona única que tiene la capacidad de accionar, de hacer con su vida lo que le dé su regalada gana. Y eso es más importante, fíjense nada más importante que cualquier aspecto colectivo. Ahora aquí yo supongo que los sociólogos es en donde deben de entrar en debate, supongo yo. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano es un ente social
Esta frase se escucha mucho, pero de repente no estoy tan segura de que seamos conscientes de su significado. O sea, el ser humano es un ente social, es parte de nuestra naturaleza misma, no es opcional, no es por nada un hombre solitario, alejado en una isla, puede volverse loco, ¿ok? Los seres humanos necesitamos, los seres humanos nos concretamos en la interacción con los demás. Por eso es tan difícil que alguien piense algo y no lo exprese. Por eso la gente necesita sacarle una foto a su comida y decirle a todo el mundo que eso va a comer. Porque nos concretamos, porque pareciera que si no lo socializamos no existiera. ¿Ok? Y hay que entender algo, es parte de nuestra naturaleza y es una necesidad competitiva. Los alacranes tienen veneno, las tortugas tienen un caparazón. Son sus mecanismos de sobrevivir en la naturaleza. Los seres humanos somos unas lombrices enlavadas nomás. No tenemos veneno, no tenemos nada. Lo que nos hace fuertes es el comportamiento social. Eso es lo que nos aclara, la inteligencia y el raciocinio, pero de nada nos iba a servir si no tuviéramos el tiempo, si no estuviéramos organizados con otros seres humanos para poder desarrollar nuestras capacidades al máximo. Alguien tiene que sembrar para que alguien pueda filosofar. Es como las abejas, o sea, tienen un sistema organizado donde cada quien cumple una función y tienen un objetivo en común, las hormigas. ¿Sí? Bueno, pues el neoliberalismo dice que no. De repente no le da su regaladísima gana. Dicen que no, ni más. Lo más importante es el individuo, ¿ok? Así que tienes que ser egoísta. Tú primero y después tú. Lo más importante eres tú y por lo tanto debes de ignorar a los demás. Así que imágenes como esta no son extrañas a nadie, a nadie. ¿Cuántos no hemos subido el vidrio del carro en una parada donde hay un indigente pidiendo dinero? Y la cosa es, pareciera, nos venden la idea de que el bienestar de los demás no nos compete y no nos afecta. Es como que si nos pudiéramos encerrar en esta burbujita de clase mediera y olvidarnos de los que no. Y si ellos están allá, además no te sientas mal, porque es porque no le echaron ganas, ¿ok? O sea, no es tu culpa. Pero habría que preguntarse, ¿no? Yo no estoy tan segura. Finalmente somos un sistema y si una parte del sistema empieza a resquebrajarse, cuidado porque estamos en el mismo barco, ¿ok? Y de hecho lo vivimos 1001 veces, pero pareciera que no queremos entender, ¿ok? Bueno, entonces, dentro del credo neoliberal, una de las primeras cosas más importantes es el individualismo. Que cada quien se rasque con sus uñas. Ahora, otro, la libertad. La libertad como un derecho inviolable que refiere a diversos aspectos. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, de asociación, de prensa, ¿ok? Y el único límite que tienes a tu libertad está en la libertad de los demás, ¿ok? Ahora sí que respeto al derecho ajeno está paz. Y pues esta muchacha de clase media se ve muy libre ahí, con su blusita de 500 pesos, su cabello recién pintado, la gasolina suficiente para viajar hasta la playa y el tiempo libre suficiente sin preocupaciones, porque en su casa le espera una comida, un techo, abriendo los brazos hacia el infinito
y disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, habría que preguntar si es igual de libre, ¿verdad? Este niño que nació en un hogar humilde, que que no puede ni ir a la escuela, que tiene que vender chicles para poder ayudarle a su mamá a alimentar a la marimba de hermanitos más chiquitos que tiene, ¿no? Pero al neoliberalismo esto no le interesa. O sea, por el simple hecho de respirar, tú ya eres libre de accionar. Eres un ser independiente que puedes hacer lo que te dé la gana. Como que si el ambiente o el medio fuera igual para todos. Pues el principio de igualdad entre las personas. O sea, eres libre y todos somos iguales, ¿no? Y bueno, en el aspecto tanto jurídico como político. Para el Estado todos somos iguales, es decir, para el liberalismo todos son iguales ante la ley y ante el Estado. Y bueno, por supuesto que ya de entrada volvemos a lo mismo, o sea, el niño de la derecha tiene la libertad de contratar un abogado, lo que no tiene es la capacidad, ¿verdad? Y el niño de la izquierda pues siempre no va a estar limitado porque siempre va a tener a don dinero de su lado. Ahora, aquí lo más grave y en realidad ni siquiera es esto, ¿sí? Sí, pues sí, porque esto es como lo que platicábamos que decía Madero, ¿no? No, pues si son libres de luchar por porque les devuelvan su tierra, que contrate al abogado, el chamaquito de la derecha, que contrate al abogado y que saque sus títulos de propiedad para para que le regresen su tierra, ¿no? Pero el problema no se detiene ahí. La cuestión es que además no somos iguales. O sea, simple y sencillamente no somos iguales, no nacemos iguales. Sí es cierto que la mayoría tenemos, ¿no? 2 brazos, 2 piernas, una cabeza sobre los hombros, pero no somos iguales. Y aquí sí voy a sacar un poco mis traumas porque a lo mejor, bueno, habrá chicos que sí nacen con el entusiasmo por hacerse millonarios y buscando los bienes materiales, ¿no? Y con una mentalidad muy física. Pero hay personas que nacen muy sensibles, no todos tienen los mismos grados de sensibilidad. Chicos que son tan sensibles que solo encuentran refugio en la música o en la escritura, o que simple y sencillamente no están interesados en tener coches y celulares, que están más interesados en convivir o en platicar, ¿no? Y este mundo pareciera que no los considera, y no por nada han desaparecido de las escuelas la filosofía, la literatura, la historia. ¿Por qué? Porque no producen bienes materiales, aparentemente, y por lo tanto no tienes derecho a existir en el mundo neoliberal. ¿Ok? Así como cuando la Iglesia Católica decía que el ser homosexual era pecado y que te tenías que ir al infierno y que no tenías derecho a existir, pues así el neoliberalismo casi casi que te dice que si tenías vocación de filósofo o de pintor o de músico, ¿verdad? Pues lo tuyo será en otra vida, porque aquí en esta nanáis, ¿ok? Entonces, bueno, ya también mucho se ha hablado de esto, de que ahora ya no es igualdad el problema, ¿no? Sino equidad. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, otra cosa es que va a defender el neoliberalismo, pues finalmente, ¿no? Es la libertad y la individualidad, y entonces no te preocupes. Tú ten tus cositas, son tuyas, tuyas, nadie te las va a quitar porque el Estado te va a proteger, ¿no? Y tienes derecho a la propiedad privada. Qué lindos. No más que unos tienen derecho a una casa con cochera y 3 cuartos, ¿verdad? Y en medio del zacatito ahí. Y otros en la pichonera de Infonavit, pero de que todos tienen derecho a la propiedad, todos tienen derecho. Y bueno, y esos son los que tienen.
y habrá los que quisieran, pero pues es como decir, ¿tienes libre de viajar a Europa? Pues sí, seré libre, pero no tengo dinero ni los medios para hacerlo, pues un poco igual, ¿no? Gracias, Estado, que tengo derecho a la propiedad privada, ¿no? Y bueno, y en el mejor de los casos te hacen el favor de venderte una pichonera, de atarte a una deuda eterna, de por vida, para tener una pichonera de Infonavit, pero bueno. Pero pues el neoliberalismo apoya el derecho a la propiedad privada, ¿no? Y bueno, y para que entendamos que esto verdaderamente se vuelve una filosofía de vida, o sea, hasta libros, ¿no? Best sellers, como les llaman, ¿no? Donde te explican cómo tienes que vivir y cómo le tienes que hacer para ser un, un listillo, porque esta vida parece que te están diciendo que de eso se trata la vida. No hay otra manera de ser feliz más que aprender a ser gandallita y hacer mucho dinerito y ver cómo vives de las necesidades psicológicas y materiales de los demás, ¿ok? Y además, si lo logras es porque eres listillo, no porque hayas nacido bajo las condiciones adecuadas para poder hacer algo así, ¿no? Y con las características necesarias, porque yo supongo que también dentro de las familias ricas nacen niños, poetas, ¿no? Pero bueno, ahora, este libro se lo recomiendo mucho, Historia Mínima del Neoliberalismo, del Colegio de México, escrito por Fernando Escalante Gonzalvo. Saqué unas partes aquí importantes de este libro y que refuerzan estas ideas, ¿no? Dice, el neoliberalismo es una tradición intelectual de varias y complicadas ramificaciones. Es un programa político y es sobre todo un movimiento cultural, ¿ok? No es el neoliberalismo nada más una cuestión económica. El neoliberalismo es un movimiento cultural. De hecho, dice, las victorias políticas del ideario neoliberal obedecen en buena medida a una transformación en la manera de ver el mundo y en la manera de entender la naturaleza humana. ¿Ok? Filosofía. El neoliberalismo es una manera de ver el mundo, es una manera de entender la naturaleza humana. Entonces, si en la Edad Media la manera de ver el mundo era hay buenos, hay malos, está el cielo, está el infierno y yo soy un pecador y el sexo es malo, ahora el neoliberalismo te vende otra nueva visión del mundo, ¿ok? Donde ser egoísta es lo mejor y los bienes materiales y terrenales es lo que debes de privilegiar. Nos fuimos de un extremo a otro. La competencia es una virtud, ¿ok? Fíjense, el nuevo credo neoliberal nos dice, la competencia es una virtud, ser competitivos es una virtud. No hay fundamento alguno para criticar el egoísmo, la insolidaridad y la ambición, porque no hay alternativa. Así es la naturaleza humana. O sea que ustedes no se preocupen ni se cuestionen del bien ni del mal ni de nada de eso, porque en realidad si somos así, ¿para qué nos hacemos? Ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero bueno, aquí la cosa es que sí es cierto, todos somos capaces de cosas terribles, todos sentimos egoísmo, todos carecemos de solidaridad y todos tenemos cierto grado de ambición. Pero asimismo, todos hemos sido generosos, todos hemos sentido solidaridad y todos hemos sido capaces de desprendernos de algunas cosas por alguien más. Entonces, y eso también es parte de la naturaleza humana. Pero esos son detalles. Al neoliberalismo lo que le importa es que
no es pecado, ni el egoísmo, ni la insolidaridad, ni la ambición. Y no se trata de pecados, ¿eh? O sea, por supuesto, tienen una función y una razón de ser, y eso, bueno, ya será a reflexión de cada quien, ¿no? No estoy tampoco diciendo que negar el egoísmo, pero pues negar el egoísmo es igual de torpe que negar la generosidad, ¿no? Pero bueno, pues son detalles, son detalles. Ahora, ay, esto como me encanta, la zona de confort. Ah, cómo dan lata ahora últimamente. Y en el Face, ¿no? Con esta cosa de la zona de confort. Y todo el mundo anda en friegue y jode con que salgas de tu zona de confort. Y yo digo, bueno, por definición, ¿qué entenderán por confort? Porque si yo estoy a gusto en un lugar, ¿por qué fregado quieren que me salga de ahí? Pero miren, como bien dice aquí en esta tablita, fuera de donde tú estás, ahí está la magia, ahí está lo mejor. Entonces, esto también lo promueve, ¿no? El neoliberalismo, nos dice Fernando Escalante. Cuando se traduce en un programa para la vida cotidiana, en una explicación prosaica, directa, el neoliberalismo preconiza la existencia de un hombre nuevo, liberado de servidumbres y dependencias, que es fundamentalmente un hombre que se hace cargo de su vida y sabe asumir riesgos. No tiene ningún misterio. En el relato moral del neoliberalismo, el riesgo es la condición del éxito. Éxito. Y de la humanidad verdaderamente digna. Que yo. ¿Ok? Entonces, si quieres ser una persona digna y tener éxito, entiéndase por éxito, sabrá lo que el neoliberalismo entiende por éxito, ¿verdad? Es la materia de la que está hecha la cultura empresarial, que está en las antípodas de la cultura de la dependencia, o sea, que es contraria a la cultura de la dependencia, que promueve el estado de bienestar. O sea, el estado, en el desarrollismo, ¿no? El Estado estaba metidísimo en la economía y promovía el bienestar de la gente. Ah, pues eso resultó terrible porque la gente se hizo dependiente del Estado. Entonces, ahora nos vamos a ir al extremo contrario, a fomentar la competencia, el egoísmo, la individualidad y la famosísima cultura empresarial. Y repito, a nadie le importa que tú quieras ser filósofo o pintor, eso ya son otras cosas. Todo mundo tiene que tener pensamiento empresarial y andar buscando nomás cómo hacerse millonario. De eso se trata la vida, así como antes se trató de buscar el cielo y de evitar el infierno. No, ahora la cosa, y el éxito, como si fuera un hecho indiscutible que el éxito existe y que se define en base a cuánto dinero pudiste acumular o cuántos bienes lograste acumular. Ahora dice, el programa se explica como una forma de resistencia contra la coacción, contra la regimentación, o sea, todo lo que nos limita a que saquemos todo nuestro nuestro potencial, ¿no? Contra los dictados del Estado autoritario. O sea, ahorita el malvado es el Estado, ¿ok? Que nos quiere limitar. Y está a favor de la libertad, la espontaneidad, la eficacia, la flexibilidad, el dinamismo, el individuo, la autenticidad. Hay que ser auténticos, eso también, cómo coroban con eso, de que hay que ser muy auténtico. Eres especial y único, no hay nadie en el mundo que sea como tú. O sea, y dice, lo que hay en el repertorio, dice el autor, ¿no? De casi todas las campañas publicitarias, desde relojes, ropa, automóviles, y yo le agrego hasta el fregado desodorante, ¿no? O sea, si usas un desodorante, ahora resulta que eres todo un aventurero, ¿no? Entonces, sí. Y dicho, y algo muy importante, la importancia del consumo para la definición de la identidad.
¿Ok? ¿Qué es esto? Que es importante. No puedes ser tú Indiana Jones nada más porque porque te la pasas investigando y sacando cosas arqueológicas. Si no tienes el sombrero y la riata de Indiana Jones, entonces no eres Indiana Jones y viceversa. A lo mejor nunca has ido a una excavación, pero tienes el sombrero y la riata de Indiana Jones y sus botas y ya con eso ya definiste tu identidad. O sea, es más importante cómo te vistes que cómo realmente accionas, ¿no? Es una cultura, la del neoliberalismo, es una cultura, una visión del mundo total y absolutamente material, ¿ok? Entonces necesitas comprar para definirte a ti mismo. Eres lo que los demás ven de ti. Entonces, la idea básica pues es las políticas keynesianas. Entonces, todo el neoliberalismo está yendo entonces en contra del desarrollismo. Les recuerdo, cuando estaba el liberalismo, pero después de la Primera Guerra Mundial hubo crisis económica y entonces Keynes dijo, no, es que sí, el Estado sí debe de intervenir en la economía para fomentar el empleo. Y entonces se vinieron estos 30 años casi de gobiernos que se basaron en una participación del Estado muy fuerte en la economía, orientada a fomentar la industria, la empresa, para que, ¿no? Entonces, el neoliberalismo es ahora una negación de esa participación del Estado, ¿ok? Y dice, ¿por qué? Porque las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada producen desempleo e inflación. O sea, todos entraron en crisis, déficit público, baja productividad, de modo que hace falta ir en sentido contrario, ¿ok? Entonces, el neoliberalismo es ir en contra del desarrollismo y eso significa sistemáticamente las soluciones de mercado, o sea, ¿quién nos va a venir a solucionar? El mercado, que siempre es más eficiente en vez de beneficiar a grupos de rentistas que se aprovechan del Estado. Entonces, la idea es que cuando el Estado se hizo cargo de la economía, entraron en juego las redes clientelares, los amiguitos, mi hijito, y se dieron una serie de vicios. Entonces, si dejas tú las cosas a que el mercado las regule, al mercado no le importa quién es hijo de quién, ni si tiene cáncer o se va a morir, o nada. El mercado es frío y calculador. Así que por eso en el mercado hay mayor, digamos, justicia, no sé cómo le llamarían en el neoliberalismo, equidad, equilibrio, no lo sé, ¿ok? Ahora, esto es en el mundo, porque no somos tan únicos y detergentes como dice mi hija. Lo que le sucedió a México estaba sucediendo en África, estaba sucediendo en Sudamérica, estaba sucediendo en Europa, estaba sucediendo en Estados Unidos. Todos aplicaron estas leyes, estas ideas del desarrollismo y de los estados interventores. Y en todos los casos cayeron en la corrupción, etcétera, en mayor o menor medida y con las diferencias del caso, pero básicamente todos cayeron en crisis. Había una terrible crisis, empezó en los años 80. El neoliberalismo se empieza a cocinar en los años 70. ¿Okay? De hecho, desde ya los movimientos estudiantiles del 68 son la antesala ya a este movimiento ideológico que va a terminar siendo el neoliberalismo. Y son estas clases medias, estos jóvenes que están en contra de este Estado opresor, de este Estado súper controlador, falto de flexibilidad. No que fuera incompetente, porque no por nada estuvo 30 años el desarrollismo. O sea, cumplió una función, fue funcional durante un tiempo, pero el Estado basado en redes clientelares, el problema es que es muy poco flexible. Entonces, conforme van creciendo nuevos grupos sociales, es difícil que se integren al sistema ya conformado. Entonces ya desde finales de los 60 y toda la década de los 70 ya estaba toda esta crisis,
¿no? Y estaba ya naciendo el neoliberalismo, y va a ser justo al inicio de los 80 cuando la crisis mundial se viene y el neoliberalismo va a empezar a florecer. De hecho, la de las primeras que empezó con reformas neoliberales va a ser Margaret Thatcher, la primer ministra de Reino Unido, y ella fue primer ministra de 1979 hasta el 90, ¿okay? Y va a empezar a hacer un montón de reformas en su país que van a ser bien poco populares en un principio, reduciendo la participación del Estado en la economía. Y en Estados Unidos, el que va a empezar con este show va a ser Ronald Reagan. Así que, pues para ellos, desarrollismo no, neoliberalismo good. ¿Ok? El programa económico de Thatcher incluía todos los elementos que componen la imagen estándar del neoliberalismo. Reducción de impuestos, reducción de gasto público, o sea, gasto público es todos los programas sociales que haya tenido. Reducir impuestos es reducir impuestos a los empresarios, pero subir el impuesto como el IVA, por ejemplo, o sea, para la mayoría de la población, pero bajarle los impuestos a los empresarios. Supresión de regulaciones, privatización de empresas públicas, ¿ok? Ya las paraestatales, bye bye, les empiezan a salir alitas, ¿ok? Entonces, según una fórmula simple, menos Estado y más mercado, ¿ok? Menos intervención del Estado y más libre funcionamiento del mercado, la oferta, la demanda, ¿no? El egoísta y todo aquello. Otro de los objetivos va a ser la reducción del poder de los sindicatos. Y lo vamos a ver en el caso mexicano. Acuérdense cómo eran importantes los sindicatos y vamos a empezar a ver cómo por esto es que va a empezar a haber una serie de cambios y reformas. ¿Ok? Miren nada más, este no tiene desperdicio. Lo que dice literalmente Margaret Thatcher. Dice, demasiada gente piensa que si tiene un problema, le toca al gobierno resolverlo. La gente culpa de sus problemas a la sociedad. Pero en la sociedad no existe tal cosa. Existen hombres y mujeres individuales y existen familias. Los gobiernos no pueden hacer nada sino a través de la gente, y la gente debe cuidarse a sí misma, ver por sí misma primero. ¿Qué tal? Es así como si la sociedad no existiera. O sea, la eterna pregunta de la sociología, ¿qué es más importante, el individuo o la colectividad? Estos no tienen empacho, ¿ok? Es el individuo. El individuo está como que si cada abejita agarrara sus tiliches, sus canicas y órale, voy a vivir mi vida porque solo tengo una y pues me dura no sé cuánto lleva una abejita, pero no ha de vivir muchos días, así que órale, a darle. Y la miel y la abeja reina y lo demás, que se vayan al traste. Entonces, un poco yéndonos a los extremos, pues, y los extremos nunca han sido buenos en ningún sentido, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que algún extremo sea bueno. Entonces, Margaret Thatcher lo tiene pues claro, o sea, lo importante no es la sociedad, lo importante es el individuo, y en la medida en que los individuos sean egoístas, van a ir encontrando un equilibrio en las relaciones entre ellos mismos, ¿ok? Entonces, como les decía, a partir de 1980 y muy rapidito, se generalizan las reglas de un nuevo sistema económico internacional que va a tener dos rasgos básicos. La libre circulación de capital, pero no de personas. ¿Okay? El neoliberalismo también es el padre de la globalización. ¿Okay? Entonces, la libre circulación de capitales, lo más importante es el capital, pero no de personas. ¿Por qué? Porque las personas son mano de obra, son un bien del Estado. ¿Ok? Son un recurso natural, digamos, que pueden vender. Entonces, son mano de obra, no son personas. A veces son personas, pero muchas veces son mano de obra.
Entonces, libre circulación de capitales, pero no de personas, y rigurosa protección de los derechos de la propiedad intelectual. Es un sistema que pone a los estados en la necesidad de competir entre sí para ofrecer las condiciones más favorables para la inversión. ¿Ven? Consecuencia de la globalización y consecuencia de la apertura de los mercados, ¿ok? El neoliberalismo es entonces la época de la apertura comercial, de los tratados internacionales de comercio. Y este hecho de que se dé la apertura comercial va a llevar como consecuencia a que los estados compitan entre sí para ver quién da mejores, quién se ofrece mejor, ¿ok? Cual señorita de la noche en calle oscura, este, hacia el capital. Y por eso los paraísos fiscales y las discusiones de por qué te vas a vivir a otro país nomás porque te cobran menos intereses, ¿no? Menos impuestos. Bueno, entonces, resumiendo, los contras. O sea, el neoliberalismo en contra de qué está? Está en contra de la política, está en contra de los políticos, por lo tanto. Está en contra del sindicato, de los sindicatos, está en contra de los intereses creados, como los de los sindicatos, por ejemplo. Y está en contra de las negociaciones opacas. ¿Y a favor de qué está? Está a favor de la simplicidad cristalina del contrato. ¿Ok? Ahí sí queda todo clarísimo. Nada de arreglitos bajo el agua. ¿Ok? El mercado que no tiene parientes, ni hijos inútiles, ni amiguitos, ni nada. La decisión de los consumidores. Y ahora sí, que van a comprar lo que más les convenga, a quien más les convenga. Así que pónganse truchas. Y que el que tenga más saliva, que trague más pinole, que cada quien obtenga lo que se ha ganado. Nuevamente, como si todos partiéramos de la misma línea, y nuevamente olvidando a aquel niño que vive descalzo en piso de tierra y al niñito al que le compraron el libro ese de cómo hacerse rico y que tiene su cochinito y que tiene sus ahorritos desde bebé. ¿Ok? Pero aquí que cada quien obtenga lo que se ha ganado. Y esta idea de que no importa qué tan pobre nazcas, si no te conviertes en una persona pudiente o con dinero al final de tu vida, fue porque no quisiste o porque no pudiste. ¿Ok? Pero no pudiste porque no le echaste ganas, o porque no eras lo suficientemente inteligente, o porque eras muy flojo. Sabrá Dios. Pero nadie, ni el ambiente social, ni el Estado, ni nadie tiene. En la sociedad, el Estado se lava las manos. ¿Ok? Y bueno, terminando. Neoliberalismo, entonces, en general, ¿qué es en concreto lo que le propone a un Estado? ¿Qué es lo que le dice a un Estado-nación? ¿Cómo debes de accionar? Bueno, pues tienes que cuidar tu presupuesto. ¿Ok? Entonces, bajar la corrupción. Tienes que reducir el gasto público. ¿Cómo que leche fortificada o que educación gratuita o libros de texto gratuitos? No, 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 no. Tú reduces el gasto público. Reforma fiscal, que les repito es, no le cóbrale cada vez menos impuestos a los empresarios y cobra más IVA y cóbrale más a los trabajadores. Liberación financiera, ¿ok? Tasa de cambio competitiva, que pues también les dio a algunos todavía, para esto sí, ¿no? Que intervenga el Estado y que mantenga ciertos, en algunos casos todavía hubo control de la relación de la moneda nacional con respecto al dólar, ¿no? Liberalización comercial, estos son los tratados internacionales de comercio, que todos los, que pues las empresas pues sean multinacionales, ¿no? Promoción de la inversión extranjera y privatización de las empresas públicas. Esto que decíamos de que, bueno, para estatales, bye bye.
Hola. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué pasó entonces en México cuando llegaron todas estas reformas? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a tratar de platicar.